Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, espero que estén súper bien. Hoy tenemos una historia que nos tiene a todos con la boca abierta, algo que sucedió en una fiesta y que ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de la famosa fiesta de Demet, y aunque él mismo no quiere hablar mucho del tema, sus amigos y familiares han decidido romper el silencio y contarnos qué fue lo que realmente pasó. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto se pone intenso. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, vienen cosas muy buenas. Así que, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? Todos sabemos que Demet es un tipo bastante reservado, y después de ese evento su silencio ha sido ensordecedor. Se rumorea de todo, que hubo una pelea épica, que alguien metió la pata hasta el fondo, que incluso hubo involucrados detalles que prefieren mantener en secreto. Pero hoy, gracias a unas conversaciones exclusivas con personas muy cercanas a él, vamos a desentrañar el misterio. Desde su mejor amigo de la infancia hasta su querida tía que estaba presente, todos tienen algo que aportar. Y lo que van a escuchar les va a sorprender, porque la realidad a menudo supera la ficción, ¿verdad? Para empezar, hablemos del ambiente previo. La fiesta de Demet era uno de esos eventos esperados, uno de esos momentos en los que uno se prepara con antelación, pensando en qué ponerse, con quién hablar, y sobre todo, en pasarlo bien. Y al principio, todo parecía ir sobre ruedas. Había música, buena comida, risas y la gente estaba disfrutando. Sin embargo, como suele pasar en las reuniones sociales, a veces las cosas toman giros inesperados. Uno de los primeros en hablar fue Marco, el amigo de Demet de toda la vida. Lo encontramos en su café favorito, y después de un poco de insistencia, accedió a compartir su perspectiva. Marco nos contó que alrededor de las 10 de la noche, la atmósfera empezó a cambiar. No fue algo repentino, sino más bien una escalada sutil. Mencionó que había un grupo de personas, no todos conocidos de Demet, que estaban empezando a ser un poco más ruidosos y a llamar la atención de una manera que no era la habitual. Al principio Demet intentó mantener la calma, ser el anfitrión atento, pero se notaba una tensión creciente. Marco describió una situación específica, un comentario desafortunado de uno de estos invitados sobre un tema personal de Demet, algo que lo afectó visiblemente. Según Marco, fue un comentario cruel e innecesario, y ese fue, en su opinión, el detonante. Estábamos todos pasando un rato agradable, nos relató Marco con la mirada perdida en su taza de café. Demet es un anfitrión nato, se desvivía porque todos estuviéramos cómodos. Pero había un grupo, gente que no conocíamos bien, que empezaron a subir el volumen de la música, a hablar alto sobre cosas que no venían al caso. Demet intentó disuadirles con una sonrisa, pero se notaba que le incomodaba. Y entonces uno de ellos, un tipo con un jersey naranja muy llamativo, soltó algo sobre la ex de Demet. Algo muy personal y bastante feo. Lo dijo en voz alta, como si quisiera que todos lo escucharan. Demet se quedó pálido, lo juro. Era como si le hubieran dado un puñetazo. Se notaba que le había dolido profundamente, y ahí es cuando vi que la cosa se ponía tensa de verdad. Luego hablamos con Sofía, una prima de Demet, que también estaba en la fiesta y es conocida por ser muy observadora. Sofía añadió otra capa a la historia. Ella notó que no era solo un incidente aislado, sino que había un ambiente un poco cargado desde antes. Explicó que había una persona, un invitado nuevo en el círculo social de Demet, que parecía tener una actitud un tanto confrontacional desde el principio. Sofía describió a esta persona como alguien que buscaba el conflicto sutilmente, haciendo preguntas incómodas y un poco manipuladora. Según ella, esta persona habría estado instigando a otros a involucrarse en conversaciones que iban a escalar. No fue Demet quien inició la confrontación, sino que se vio arrastrado a ella por una serie de comentarios provocadores y un ambiente que se fue volviendo cada vez más denso. Yo estuve observando un poco desde mi rincón, nos confió Sofía, con un gesto de preocupación. Había un chico, creo que se llamaba Leo, que no había visto antes con Demet. Era inquietante. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era para meter cizaña. Le hacía preguntas a la gente, preguntas un poco personales, buscando ver si saltaba alguna chispa. Y noté que se acercaba a ese grupo ruidoso que mencionaba Marco.
Creo que él fue quien les animó a ser más escandalosos, a buscar la incomodidad. Era como si estuviera jugando con la gente probando los límites. No era una agresión directa, sino una manipulación sutil, y eso es AV. Isis, mucho peor. Demet es una persona muy empática, y ver cómo Leo intentaba remover el avispero, me revolvía el estómago. Intenté hablar con Demet antes para advertirle, pero ya estaba en medio de la situación. Lo que llama la atención es cómo diferentes personas percibieron el inicio del problema. Mientras Marco se centró en un comentario específico que hirió a Demet, Sofía apunta a una persona que estaría creando un ambiente hostil de forma más general. Esto nos hace pensar que quizás no fue un solo evento, sino una acumulación de tensiones, amplificadas por personas con intenciones que aún no están del todo claras. La tía Elena, una mujer sabia y con un gran sentido común, nos dio una perspectiva más amplia. Ella estaba en otra parte de la casa, pero escuchó el barullo y la tensión. Lo que más le preocupaba, nos dijo, era ver a Demet intentando apaciguar las cosas, pero sin éxito. Ella cree que Demet, a pesar de ser un hombre tranquilo, tiene un límite y en esa fiesta, ese límite fue superado. La tía Elena también mencionó algo interesante, que no solo fue la acción de un invitado, sino la reacción de un grupo, y como algunos que normalmente son amables, se dejaron llevar por la dinámica. Esto sugiere que la presión social y la dinámica de grupo jugaron un papel importante. Yo estaba en la terraza charlando tranquilamente, nos contó la tía Elena, con una voz llena de serenidad. Pero se oía el murmullo, la música subía y bajaba. Al principio pensaba que era solo la alegría de la fiesta. Pero luego noté un tono diferente, más agitado. Y vi a Demet intentando mediar. Es tan bueno en eso, siempre tan pacífico. Pero vi en su cara que la situación se le escapaba. No era solo un problema con una persona, era como si se hubiera creado una especie de burbuja de negatividad alrededor de él. Y lo más triste para mí como su tía, fue ver que incluso gente que aprecio, que normalmente es tan educada, se dejó contagiar por esa energía. Es una lástima cómo un par de individuos con malas intenciones pueden arrastrar a tantos. Demet es un alma pura, y esa noche su pureza fue puesta a prueba. Ahora, vayamos a lo que realmente impactó a todos, la supuesta pelea. Aquí los testimonios varían, y es donde el misterio se hace más profundo. Marco nos confesó que sí, hubo un momento de tensión física, pero no fue una pelea a puñetazos como algunos rumores sugerían. Según él, fue más un empujón, un intercambio de palabras acaloradas y luego Demet, dándose cuenta de que la situación se estaba yendo de las manos, decidió poner fin a la conversación de una manera firme. Sin embargo, no niega que hubo un momento de confrontación directa que pudo haberse visto mal desde fuera. Mira, la cosa se puso fea, admitió Marco bajando la voz. Después de ese comentario, Demet se acercó al chico, el del jersey naranja. No le gritó, pero su tono era serio. Le dijo algo así como que no era necesario hablar así de la gente. Y el otro, en lugar de disculparse, se puso chulo. Se levantó de golpe y creo que le dio un empujón a Demet. Fue rápido, casi imperceptible para los que no estábamos mirando de cerca, pero yo lo vi. Y Demet, por un instante, perdió la compostura. Le agarró del brazo no con violencia, sino para decirle que parara. Luego se soltó, dio un paso atrás y dijo algo como no vale la pena. Y se fue. Para mí fue más una defensa propia, un intento de poner fin a la escalada, que una pelea. Pero entiendo que para alguien que lo viera desde lejos, pareciera otra cosa. Sofía, por su parte, fue más cautelosa al describir la confrontación. Ella estaba más lejos en ese momento y solo vio el final del altercado, con Demet alejándose visiblemente molesto, mientras la otra persona se quedaba hablando en voz alta con otros. Ella no vio la parte física directamente, pero sí sintió la energía negativa y la interrupción que causó. Lo que sí confirmó es que Demet no fue el que buscó la pelea, sino que intentó retirarse cuando sintió que las cosas iban a escalar de una manera que él no quería. Estaba hablando con mi grupo, explicó Sofía, y de repente se hizo un silencio extraño en una parte de la sala. Miré y vi a Demet, hablando con ese chico Leo y con otro par más. No oía lo que decían, pero la tensión era palpable. Luego vi a Demet alejarse, con la cara tensa, y al otro chico seguir hablando, casi gritando, a los que se habían quedado. No vi el momento exacto del contacto físico, si es que lo hubo.
Pero sí sentí que Demet estaba muy disgustado, y que todo se había roto en ese instante. Lo que sí noté, y esto es importante, es que Demet intentó irse antes de que la cosa escalara más. Se le veía incómodo, queriendo escapar de la situación. No le vi atacar a nadie, todo lo contrario. La tía Elena, con su visión más maternal, nos habló de la decepción de Demet. Ella sintió que él estaba herido, no tanto por la agresión física, sino por la falta de respeto y la atmósfera que se había creado en su propia casa. Ella hizo hincapié en que Demet es una persona que valora mucho la armonía y la buena convivencia, y ver que esa armonía se rompía de esa manera, le afectó profundamente. Nos contó que después del incidente Demet se retiró por un rato, y cuando volvió, su energía ya no era la misma. Lo vi muy afectado, mi niño, dijo la tía Elena, con la voz quebrada por la emoción. Cuando regresó se le notaba cansado y triste. No por el golpe, que quizás ni lo sintió, sino por la desilusión. Él pone todo su corazón en recibir a la gente, en hacer que se sientan bien. Y que un par de invitados arruinen la noche, que creen esa atmósfera tan fea, eso le duele en lo más profundo. Se fue a su habitación un rato y cuando salió, ya no era el mismo. Intentó recomponerse, pero era evidente que algo se había roto en él. La fiesta terminó ahí para él y para muchos de nosotros que lo vimos. Fue una pena ver a mi sobrino tan desilusionado en su propia casa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Parece que la fiesta de Demet no terminó con un estruendo épico de peleas, sino más bien con una tensión insoportable, un comentario hiriente que escaló, y un intento de Demet por controlar la situación que no dio el resultado esperado. No fue un acto de agresión desmedida por parte de Demet, sino más bien una reacción a un ambiente hostil y provocador. La persona que inició las tensiones parece ser clave en todo este asunto, alguien que, según los testimonios, buscaba generar discordia. Es importante recordar que estos son testimonios de personas cercanas, y aunque todos coinciden en la esencia de lo ocurrido, los detalles pueden variar. Lo que sí está claro es que la fiesta, que prometía ser un evento memorable por buenos motivos, terminó siendo memorable por un incidente que dejó a Demet desconcertado y a muchos con ganas de saber la verdad. Demet, como dijimos al principio, prefiere mantener el silencio, y quizás esa sea su manera de cerrar el capítulo. Pero para quienes estuvieron allí y para nosotros, los que intentamos entender qué pasó, estas revelaciones nos dan una imagen más clara. Fue una noche donde la buena intención del anfitrión chocó con la mala vibra de algunos invitados, y donde la paciencia, por muy grande que sea, tiene un límite. La invitación a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y palabras pueden afectar a otros, incluso en un ambiente de celebración. Y cómo a veces la ausencia de una persona que busca el conflicto puede ser la mejor manera de mantener la paz. Bueno, y hasta aquí llega nuestra investigación sobre la misteriosa fiesta de Demet. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya parecido interesante desentrañar el misterio junto a nosotros. Hemos escuchado a sus amigos y familiares y la verdad, como siempre, tiene matices. Agradezco muchísimo a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y saber que lo dedican a ver nuestro contenido nos motiva un montón. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet reaccionó como debía? ¿Han vivido alguna situación similar en fiestas? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus opiniones, sus experiencias, todo. Y si este vídeo les gustó, si les pareció intrigante, si aprendieron algo nuevo, no se olviden de regalarnos ese gran me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le podría interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita. No se queden fuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.